que a mí me extrañó. Yo no sé cuál es tu opinión jurídica. La Corte Suprema de los Estados Unidos, yo pensaba que iba a fallar a favor del presidente Donald Trump, de esta administración, votó 6-3, incluyendo el juez Roberts, el magistrado, el presidente de la Corte Suprema, declarando, y lo voy a citar para no equivocarme, que las tarifas que había impuesto la administración Trump de alguna manera violaban o excedían, que fue la frase que usaron, su autoridad al imponer estos aranceles o tarifas que habían trastocado el comercio mundial. Esa es una parte de la película. Y la segunda, que rápidamente, ni corto ni perezoso, el presidente Donald Trump, después de opinar duro sobre los magistrados, que si eran liberales, etcétera, etcétera, dijo que esto se iba a demorar mucho y que imponía, y citó varios decretos administrativos, que iba a imponer a nivel global un alza de una tarifa del 10%, y que en lo que el palo viene que iba a pasar años. Explícanos este rollo. Bueno, a mí no me gusta eso que inmediatamente después que la Corte Suprema se pronuncia, pues empiece otra vez, impone una de 10%, como un reto a la Corte Suprema en términos de lo que el palo va y viene. Yo creo que de esa manera se pierde bastante legitimidad en términos de lo que está haciendo. Yo creo que tiene que haber alguna forma de traer a algunos de estos países a la mesa de negociación. Qué mejor forma de hacerlo que imponerle ciertos requisitos adicionales en términos de que les cueste más dinero traer sus productos a los Estados Unidos. Para mí, el hecho de que un producto que se fabrique fuera de los Estados Unidos pueda venir a competir con un producto hecho en los Estados Unidos, yo creo que es antiamericano. A mí me parece que en este país, aunque no se pueda actualmente hacer debido a las diferentes razones, siempre el objetivo debe ser tratar de producir aquí, crear empleos aquí. Hay que luchar contra uniones, hay que luchar contra muchas leyes, hay que luchar contra el precio real de fabricar aquí en los Estados Unidos, pero tiene que haber por lo menos algún tipo de esfuerzo de equiparar esa situación. Y yo creo que Trump tiene buenas intenciones en hacerlo. Creo que otras personas tienen buenas intenciones de hacerlo, pero el sistema no está diseñado en los Estados Unidos para tú hacer realmente lo que quieras hacer, cuando lo quieras hacer y de la forma que lo quieras hacer. El artículo 1, sección 8 de la Constitución le provee esos poderes de legislar aranceles, de manejar el comercio desde ese tipo de razón, específicamente al Congreso de los Estados Unidos. Imponer tarifas es algo que le pertenece al Congreso, hay una separación de poderes, y el presidente no se basa en que él lo puede hacer o que hay un problema con ese artículo 1, sección 8, sino que él entonces se aferra a la ley de poderes económicos de emergencia, donde él declara una emergencia, dice que tenemos una emergencia con el problema del narcotráfico, un problema de emergencia con respecto a restaurar ciertos elementos que tienen que ver con el comercio y que por lo tanto él tiene el poder de hacerlo. Pero donde la Corte Suprema se enfoca, y yo creo que el trabajo de la Corte Suprema no es cederle el poder a Trump. El trabajo de la Corte Suprema es establecer un precedente que respete la separación de poderes, que establece y apuntala esta democracia en la que vivimos, donde ninguno de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, puede ser más fuerte que el otro. En la medida que eso suceda, pues entonces podemos caer en una situación muy parecida a la que pasa en otros países, donde hay una facción del gobierno que se pueda apoderar del país de esa forma. Y ahí es donde comienza el análisis de Roberts, que el análisis de Robert está avalado también por Amy Coney Barrett y el juez Gorsuch, cuando ellos hablan acerca de los poderes que son delegados en la presidencia, y cuándo es que el presidente puede tener ciertos poderes y cuándo es que el Congreso puede tener ciertos poderes. Lo que la Corte dice es que cuando tú vas realmente a crear en el Ejecutivo de los Estados Unidos un poder altamente importante, altamente efectivo, que tenga esta relevancia tan alta, lo tiene que hacer de forma explícita. No puede, no,
el Congreso de los Estados Unidos y la Constitución de los Estados Unidos, cuando le va a delegar un poder tan trascendental al presidente de los Estados Unidos, lo tiene que ser explícitamente. No puede haber ningún tipo de ambigüedad. Tiene que de una forma específica, que se lea exactamente que el presidente tiene el poder de poder cambiar aranceles, de que el presidente tiene el poder de cambiar el sistema, por ejemplo, de impuestos de los Estados Unidos en términos de las tasas que se llevan a cabo. Y lo que la Corte dice es que al igual, y fíjate hasta dónde lo equipara con el poder de imponer impuestos. El poder de imponer impuestos es del Congreso. El poder de imponer impuestos es del Congreso y por lo tanto el poder de crear aranceles es igual. Y se le confiere al Congreso de los Estados Unidos y no cree en la idea de que el presidente de los Estados Unidos simplemente puede declarar una emergencia para poderle quitar al Congreso de los Estados Unidos, usurparle al Congreso su habilidad de legislar. Y eso es importante y se ha visto constantemente. Kavanaugh, Thomas y Alito están en contra de esa mayoría y la mayoría se compone de Roberts, Barrett, Gorsuch, Sotomayor, Kagan y Brown Jackson, lo cual es muy interesante porque ahí tiene 3 de los liberales de la rama liberal de la Corte Suprema, junto con 3 de los supuestamente más conservadores, pero la rama más ultraconservadora, Kavanaugh, Thomas y Alito, son los que están en contra y los que hacen realmente el dissent, el desacuerdo con la forma en la cual la Corte Suprema decide. Y claramente también la Corte de los Estados Unidos, el Suprema de los Estados Unidos, establece ese elemento de que el presidente no tiene poderes implicados en la Constitución, sino solamente específicamente delegados en lo que se refiere a este tema, basado en la doctrina de preguntas mayores. Con respecto a estas preguntas mayores, poderes trascendentales que son implicados hasta cierto punto en diferentes elementos del gobierno, tienen que ser específicamente conferidos por la Constitución. Y ahí es donde la Corte Suprema no le expande los poderes presidenciales. Se habla que expandió los poderes presidenciales en términos del tema de la inmunidad, con respecto a expandir esos poderes, esa inhabilidad de poderlo acusar hasta cierto punto cuando se refiere a este tema de sus labores como presidente, y en este caso pues no le da el poder, le dice que no, le dice que ese poder está en el Congreso de los Estados Unidos y que simplemente invocando una emergencia no lo puede usurpar. Así que es una decisión bastante importante, trascendental. Yo creo que le pone un poco de medida hasta donde la rama ejecutiva puede realmente tener ciertos poderes que están reservados a la rama legislativa. Y se citan un montón de casos y podríamos hablar bastante de eso, donde hay elementos importantes en los estatutos de las leyes norteamericanas, donde hay precisamente lugares donde el presidente tiene poderes muy explícitos, donde sí los tiene y los puede utilizar con respecto a muchas de las cosas que se está haciendo, dirigiendo muchas cosas en términos de su habilidad de emitir órdenes ejecutivas, que las hemos visto constantemente, como las órdenes de esas, lo que está sucediendo en nuestro hemisferio en este momento, con el tráfico de drogas y con toda una serie de cosas. El presidente tiene mucho poder, pero no tiene poder de imponer aranceles, y esta imposición de 10% yo creo que básicamente también es ilegal, basado en esta decisión de la Corte Suprema. Pero, me guste o no me guste, la Corte Suprema es la que determina ese balance que tiene que haber entre las diferentes facciones del gobierno. Sí, lo entiendo, Nelson, pero me preocupan varias cosas aquí. Número uno, el presidente Trump ha basado su plan de recuperación económica no ha basado su plan de recuperación económica solo en los aranceles. Es uno de los puntales de su plan de recuperación económica. Una vez que la Corte Suprema haya fallado así y Trump haya dicho, ok, te impongo el 10% a todo el mundo, dice a nivel global, y aquí esto va a tardar años, es un problema. Es un problema no solo desde el punto de vista económico y financiero, porque fíjate, la Corte Suprema en una parte dice al imponer aranceles que trastocaron el comercio mundial. Yo te voy a decir una cosa, es verdad, la Corte Suprema puede tener razón, pero el presidente Trump en alguno de los puntos tuvo la razón, por ejemplo, en el comercio con países aliados como Japón y Corea del Sur. Oye, 44%. Es decir, esquilmaban el comercio bilateral. Entonces, en algún punto, aunque el presidente Trump haya violado
lo que establece la Constitución, que tú bien lo has señalado, había que buscar algún mecanismo para que hubiera una correlación de fuerza y una correlación en la relación, digamos, comercial, incluso con países aliados. Esto va a ser un problema en esta administración. Bueno, pues por eso necesitamos un Congreso que actúe. Yo creo que aquí lo que la Corte Suprema está diciendo, que si tú quieres equiparar estas relaciones y proteger el mercado norteamericano y proteger a los trabajadores norteamericanos, lo que dice esta opinión es que entonces el Congreso tiene que actuar. Pero ya sabemos cómo está el Congreso, es decir, ese es el problema. Tenemos un Congreso que está totalmente inactivo. Podrían hacer mucho más de lo que están haciendo, pero simplemente están preocupados con una cuestión política de poderes, de quién tiene poder para hacer esto, quién tiene más poder para hacer aquello, y realmente no están llegando al grano de tomar las decisiones que se tienen que tomar. Todo es político, todo es pantalla, y no estoy diciendo que todos sean así, pero a mí de verdad yo creo que el Congreso en general deja mucho que desear en términos de la labor que están haciendo para el pueblo norteamericano. Yo creo que el pueblo norteamericano está cansado de todo este politiqueo, de toda esta cuestión partidista, y hasta el momento en que eso no suceda, pues no se van a resolver los problemas económicos y no se van a resolver los problemas sociales, ni de narcotráfico, ni de nada. Y el presidente Trump está cansado de eso, está cansado de ese politiqueo y quiere hacer las cosas, pero no consigue que haya consensos en el Congreso. Entonces eso también es algo que tranca la democracia, tranca la habilidad de que este país pueda lograr los objetivos que quiere lograr. Prescribe que los Estados Unidos puedan ser la potencia que tienen que ser mundialmente en todas partes. No nos respetan, Miguel, no nos respetan en ninguna parte, se ríen de nosotros. Estás viendo las Olimpiadas y estás viendo ahí el problema que estamos viendo con toda esta política que está permeando todas las opciones que tienen los atletas con cuestiones políticas, que si yo estoy aquí representando a los Estados Unidos, pero yo realmente no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en mi país. Estás acabando con todo. Este politiqueo está acabando con todo, con toda la intención que este pueblo tiene de echar adelante, con todos los sacrificios que se han hecho antes por otras personas que han peleado guerras, que han sustentado este gobierno norteamericano por tantos años. El Congreso es el que tienen que sentarse, olvidarse de la política. Vamos a castigar a aquellas naciones que están acabando con nosotros y nuestro sistema económico. Hay que ser fuerte con el Partido Comunista Chino, que se roba nuestra información, se roba nuestros trabajos, duplica los productos que se fabrican aquí en los Estados Unidos, que se roban las ideas, esa clase de terrorismo que ellos hacen con respecto a robarse todos los inventos, todos los inventos. Los inventos. Es un descaro total. Y entonces a mí me molesta ver cómo la Corte Suprema le dice al presidente que no puede hacer, no tiene la autoridad de hacer las cosas que está haciendo, aunque las cosas que está haciendo se tienen que hacer. Y yo creo que esa es la posición que vimos con Kavanaugh, Thomas y Alito, que le importa un pito que el Congreso no esté trabajando, y le dan el poder, y le darían el poder al presidente, porque el presidente es la única persona que está dispuesto a hacer algo con respecto a todo eso. Aquí algo tiene que pasar, y no va a suceder lo que tiene que suceder si el Congreso es el que tiene que actuar, porque el Congreso no se puede poner de acuerdo en nada. Fíjate en California van a expandir cuántos asientos en el Congreso puede tener California. La idea no es legislar, la idea no es resolverle el problema al pueblo norteamericano, la idea es tener el poder, poderse oponer al presidente Trump, poder crear su propia política con respecto al trabajo que tienen que hacer. Simple y llanamente no están trabajando, no están haciendo lo que tiene que hacer. El presidente lo quiere hacer, pero no puede. ¿Dónde vamos a terminar? No lo sé. ¿Tú crees que la última pregunta, nos tenemos que ir a la pausa y tenemos al amigo Rolando Cartaya en el cajón de bateo? Nelson, ¿tú crees que la Corte Suprema se equivocó esta vez? ¿Falló en un sentido jurídico y no teniendo esa visión de país que acabas tú de ilustrar? Falló desde el punto de vista de que tiene que haber alguna entidad en los Estados Unidos de que tome la batuta y haga el trabajo que se tiene que hacer, y que ponga a todos estos países en una posición de negociar de verdad
con los Estados Unidos para resolver estos problemas, pero no se equivoca constitucionalmente. Constitucionalmente hay una separación de poderes que hay que respetar. La Constitución dice algo y confiere ciertos poderes en el Congreso, pero si el Congreso no actúa, no deja de tener los poderes y no se pueden delegar a otro lugar porque hay una construcción estricta en contra de eso en ese tema. Así que sí y no. Sí y no. Estamos embarcados, como decía mi tía Diana. Me alegro haber podido aclarar el tema. Muy bueno. Nelson, nos vemos muy pronto. El gran Nelson, el almirante Nelson, aquí en La Resistencia. Gracias. Abrazo. Vamos a la pausa.